Yo soy Emilia, tengo 61 años, y la noche en que no había una silla para mí, descubrí que ya no necesito que nadie me dé permiso para sentarme. Pero antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a algo especial. Si alguna vez sentiste que te dejaron de lado, que tu voz no contaba o que ya no había lugar para ti, entonces este canal es tu casa. Suscríbete ahora y acompáñanos todos los días con historias que sanan, emocionan y nos recuerdan que todavía tenemos mucho por vivir. Tu lugar está aquí. Toda mi vida fui puntual. Nunca llegué tarde a una reunión, una comida familiar, una consulta médica o un acto escolar. Siempre me anticipé, no solo en horarios, sino en pensamientos. Prevía lo que los demás podían necesitar. Llevaba pañuelos extras, caramelos en la cartera, un segundo par de medias para mis nietos. Siempre lista. Siempre disponible. Pero esa noche, la puntualidad no me salvó de la incomodidad. Era el cumpleaños número 70 de mi cuñada, y mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, todos estaban invitados. Se reservó un salón pequeño, íntimo, en un restaurante elegante al que yo no solía ir. Mi nuera me había dicho, vamos a estar todos, Emilia, va a ser lindo. No te preocupes, vos vení tranquila. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Como siempre. Entré al restaurante, saludé con una sonrisa tímida, con los labios pintados de un rojo suave que llevaba para sentirme un poco más viva. Llevaba un vestido azul marino que me ajustaba un poco en la cintura, pero que me gustaba porque tenía historia. Me lo puse el día que bautizamos a mi primer nieto. Siempre me daba suerte. Busqué con la mirada la mesa del grupo. La encontré al fondo. Había risas, copas que se alzaban, saludos cruzados. Me acerqué, con paso sereno. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo. No había silla para mí. Las otras ya estaban ocupadas o claramente asignadas. Nadie se levantó. Nadie dijo, ay, falta una para Emilia. Mi hijo me vio, se acercó y me dio un beso al aire. Mamá. Qué linda estás. Dijo. Espera un segundito, ya vemos cómo arreglamos. Y se perdió entre las otras voces. Nadie más pareció notar. O si lo notaron, no supieron qué hacer con el vacío. Respiré hondo. Miré la mesa. Mis manos temblaban un poco. No era la silla. Era lo que significaba. Una vida entera acostumbrada a hacer espacio para los demás, y ahora, ni un rincón para mí. Pero no dije nada. Di un paso atrás. Sonreí. Y me fui hacia el bar. Me senté en uno de los bancos altos, con cierta elegancia fingida, como si todo estuviera calculado. El bartender me miró con curiosidad. Le pedí una copa de vino blanco. Mientras la servía, se acercó un hombre desde el fondo. Llevaba delantal negro, camisa clara, y un gesto sereno. ¿Emilia? Me giré, sorprendida. Asentí. Su mesa está lista, señora. Dijo. Acompáñeme, por favor. Lo seguí, sin entender. Me condujo a una pequeña mesa para dos, junto a una ventana lateral desde la que se veía una parte del jardín iluminado. Encima del mantel blanco, había una flor. Natural. Pequeña. Simple. ¿Cómo supo mi nombre? El dueño me pidió que la recibiera. Dijo que si usted llegaba y no había lugar, que su mesa ya estaría preparada. Me quedé inmóvil. ¿El dueño? Sí, sonrió. Ernesto. Dijo que usted fue su profesora hace muchos años. Que si había alguien que merecía un lugar aquí, era usted. Y allí, con el corazón acelerado, me senté. No porque necesitara una mesa elegante, sino porque alguien, uno que yo había olvidado incluso, había recordado algo esencial, que merezco estar. Miré hacia la mesa del fondo. No me vieron. O tal vez sí, y no supieron qué hacer. Pero ya no importaba. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, entendí que la silla más importante es la que una misma decide ocupar. Me senté con cuidado.
No porque la silla fuese frágil, sino porque mi cuerpo todavía arrastraba esa tensión vieja de no molestar, de ocupar poco espacio. El mantel estaba perfectamente planchado. La flor, una camelia blanca, me recordaba a las que mi madre cultivaba en la casa donde crecí. El vino llegó poco después. Un albariño suave, fresco, ligeramente afrutado. Lo tomé entre las manos como quien acaricia algo precioso. Miré alrededor. La mesa del fondo, donde estaban mis hijos, mis hermanos, mis cuñadas, seguía sumida en su bullicio. No habían notado mi ausencia. O tal vez sí, y prefirieron no hacerla visible. Pero allí, en esa otra mesa junto a la ventana, algo distinto comenzaba a nacer. Poco después, el dueño del restaurante apareció. Ernesto. Alto, con algunas canas, la misma sonrisa tranquila que recordaba del aula. Me costó unos segundos reconocerlo del todo. Señora Emilia, dijo, acercándose con las manos entrelazadas. No sabía si se acordaría de mí. Lo miré detenidamente. Y entonces lo vi. Ese brillo en los ojos. La forma en que movía las manos al hablar. La voz apenas más grave, pero con la misma dulzura. Ernesto García, susurré, sorprendida. Exactamente, sonrió. Tercer año. Literatura. Usted me hizo leer a Benedetti por primera vez. Y desde entonces, nunca dejé de leerlo. Me reí. No por sorpresa, sino por ternura. Tú eras el del fondo, el que dibujaba en los márgenes del cuaderno. Ese mismo. Y también el que lloró con La tregua. Aunque intenté que no se notara. Nos quedamos en silencio un momento. Luego, se sentó frente a mí. Le preparé esta mesa por si acaso, dijo. No quise ser impertinente, pero cuando me enteré de que usted venía esta noche y vi el tipo de reserva que habían hecho sus familiares, tuve el presentimiento de que quizás, como tantas veces pasa, no le darían su lugar. No supe qué responder. Me conmovió. No por la amabilidad, sino por la atención. Por haber sido vista, sin tener que explicarme. No quería que se quedara de pie, agregó. Gracias, Ernesto. Esto significa más de lo que imaginas. Él asintió. ¿Le puedo invitar a algo más? Sorpréndeme. Poco después, llegaron unos bocados pequeños, delicados, una crema de alcachofa sobre pan artesanal, una tortilla de papas confitadas, una minúscula ensalada con flores comestibles. Todo servido como si fuera un homenaje. Mientras comía, lo escuchaba contar su historia. Cómo había trabajado de mozo durante años, cómo había aprendido a cocinar con una mujer gallega que le enseñó la paciencia de los guisos, cómo este restaurante era su sueño cumplido. Y cómo, cada vez que elegía un vino o escribía una carta de menú, lo hacía pensando en las palabras que leía de adolescente. En los libros que yo le había recomendado. En las frases que yo anotaba en la pizarra. Usted nos hablaba de dignidad, Emilia. No solo de literatura. Nos enseñaba a estar en el mundo con decencia. A no conformarnos con cualquier silla. Esa frase me estremeció. Porque durante años, sí, me había conformado. Con los rincones, con los agradecimientos tibios, con las migajas de atención. Me convencí de que eso era lo que tocaba. Que después de cierta edad, una debía contentarse con lo que quedara. Pero allí, en esa mesa donde no esperaba estar, un exalumno me devolvía una verdad que yo misma había olvidado enseñar: el respeto no se ruega. Se encarna. Miré por la ventana. El jardín brillaba con luces tenues. Se escuchaban voces suaves, música instrumental, el tintineo de copas. Mi familia seguía en su mesa. En algún momento, mi hijo me vio. Se quedó mirándome desde lejos. Levanté la copa, sin resentimiento. Solo como quien dice, aquí estoy. Completa. No vino. No esa noche. Pero tampoco hizo falta. Porque por primera vez en años, no sentí que debía esperar ser rescatada. Estaba a salvo. En mi propia presencia.
Ernesto se despidió con un beso en la mejilla. Gracias por enseñarnos a leer el mundo. Y por seguir aquí. Me quedé un rato más. Terminé el vino. Pedí un café. Escribí una frase en una servilleta. Hoy no me quedé sin silla. Hoy me senté donde merezco. Guardé la servilleta en mi bolso. Y salí del restaurante con paso firme. Como quien no se va derrotada, sino reconociéndose. No porque los otros lo hayan dicho, sino porque ya no hacía falta que lo dijeran. El lunes siguiente me desperté temprano, como de costumbre. Pero algo en mi pecho estaba distinto. No era euforia, ni tristeza. Era espacio. Como si me hubieran quitado un mueble viejo de adentro y, en su lugar, ahora viviera el aire. Preparé mi café con calma. Sin apuro. Sin pensar en quién venía ni en qué debía resolver. Saqué del bolso la servilleta con la frase que había escrito la noche del cumpleaños y la pegué con imán en la heladera. Hoy no me quedé sin silla. Hoy me senté donde merezco. Mientras sorbía el primer trago de café, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de mi hijo, Martín. Mamá, perdón por el sábado. No sé qué pasó. Te vi ahí, pero fue todo un caos. Y me sentí mal después. Quería llamarte, pero no supe qué decirte. ¿Estás bien? Me quedé escuchando su tono, una mezcla de culpa y torpeza emocional. Martín nunca supo moverse en las incomodidades. Creció rápido después de la muerte de su padre, se convirtió en hombre antes de tiempo, y aprendió que la forma más fácil de no sentirse vulnerable era evitar el conflicto. Pensé mucho antes de responderle. Lo llamé. Hola, hijo. Mamá, justo iba a escribirte otra vez. No hace falta que te justifiques, le dije, con voz serena. Estoy bien. Mejor que en mucho tiempo. Hizo silencio. Creo que no esperaba esa respuesta. Solo quería que supieras, que te quiero. Que me dolió darme cuenta tarde de que no tenías lugar. Martín, dije. No se trata del lugar físico. Se trata de cómo miramos a los demás. Yo pasé años pensando que si no decía nada, me verían igual. Pero me equivoqué. A veces, hay que ponerse de pie y caminar hacia donde sí te esperan. ¿Y eso hiciste el sábado? Sí. Y fue una de las mejores decisiones que tomé en años. No hablamos mucho más. Pero su voz al despedirse tenía otra textura. Después de cortar, me senté a escribir. Tenía años sin hacerlo. No, en serio. Siempre hacía listas, recordatorios, notas breves. Pero ahora era diferente. Abrí un cuaderno nuevo y en la primera página puse la fecha. Y escribí. Me llamo Emilia. Tengo 61 años. Fui madre, esposa, hermana, tía, maestra. Siempre llegué puntual. Siempre llevé todo en la cartera. Y ahora empiezo a llevarme a mí misma. Escribí sin parar durante 1 hora. Historias mínimas. Cuando mi hijo mayor se fracturó el brazo y dormí sentada en el hospital, la vez que mi hermana me gritó en plena calle y fingí que no me dolía, la noche en que bailé sola en la cocina después de años sin música. Me descubrí. Me vi de nuevo. Como si el relato me devolviera un espejo que no tenía empañado. Ese mismo día, por la tarde, salí a caminar. El sol bajaba despacio, y el viento tenía esa temperatura que solo se disfruta cuando no hay prisa. Entré en una librería pequeña que siempre veía desde lejos, pero nunca me animaba a visitar. Allí, entre estantes, una mujer de mi edad hojeaba un libro de cocina. Nos sonreímos. ¿Primera vez acá? Me preguntó. Sí. Aunque paso todos los días. Yo igual, dijo. Pero hoy me animé. Le pregunté por qué. Porque me di cuenta de que llevo años pasando de largo por cosas que me interesan, esperando a tener con quién. Me reí. No de burla. De empatía. Yo también vine sola. Entonces ya no estamos tan solas,
dijo ella, guiñando un ojo. Nos sentamos en la mesa del fondo, esa que tiene vista a la calle. Tomamos un café. Intercambiamos nombres. Se llamaba Beatriz. Hablamos de libros, de nietos, de silencios. Antes de irme, me dijo: ¿Sabes qué noto? Tenés una forma de estar que da paz. Como si no necesitaras probar nada. La miré. Y por primera vez, sentí que eso era cierto. Creo que ya no necesito que me vean, respondí. Solo necesito no volver a desaparecer en mi propia vida. Al volver a casa, guardé el número de Beatriz. Me prometí volver a verla. Y antes de dormir, escribí una frase más en mi cuaderno. Cuando me fui de la mesa donde no había silla para mí, no me quedé sin cena. Me encontré con la mejor compañía, mi voz. La semana siguiente fue un vaivén suave de pequeñas certezas. No hubo noticias importantes, ni eventos destacables. Pero algo se estaba asentando en mí. Ya no era solo una intuición. Era un cambio de ritmo. Volví a cruzarme con Beatriz. Esta vez nos encontramos a propósito. Café de por medio, hablamos de lo que pasa cuando una mujer, a cierta edad, deja de girar en torno a los demás. Ella, viuda desde hacía 10 años, me contó que había dedicado más tiempo a cuidar nietos y resolver cosas para sus hijos que a decidir qué quería para sí misma. Y lo más loco, dijo, riendo, es que ahora, cuando empecé a hacer cosas para mí, se me acercan más. Me escuchan. Me preguntan. Asentí. La entendía perfectamente. Como si cuando una deja de estar disponible para todo, los otros empiezan a valorar lo que estaba ahí desde siempre. Le hablé de Ernesto, del restaurante, de la mesa junto a la ventana, de cómo me había sentido vista sin tener que mendigar atención. A veces, le dije, uno se acostumbra tanto al olvido que cuando alguien te mira de verdad, cuesta sostener esa mirada. Ella se quedó en silencio. Y después me dijo algo que anoté en una servilleta. Tal vez no es que no nos veían. Tal vez es que nosotras no estábamos ocupando el lugar con cuerpo entero. Nos reímos. Fue una risa lenta, sin estridencia. De esas que no vienen de un chiste, sino de una comprensión compartida. Esa misma noche, me animé a algo más. Decidí escribir una carta. No de reclamo. Una carta de verdad. Para mis hijos. La escribí a mano, en papel liso, con tinta azul. Queridos hijos. No les escribo para reprocharles nada. Los amo. Pero he entendido algo importante. Durante muchos años estuve sentada al borde de sus vidas, esperando que me hicieran un lugar. Me conformé con los restos del día, con las llamadas apuradas, con las visitas por compromiso. Y sé que ustedes no lo hicieron con maldad. Simplemente, crecieron sin darse cuenta de que yo también seguía creciendo. Hoy no quiero más eso. No quiero ser solo la abuela útil, la madre que resuelve. Quiero compartir con ustedes como mujer. Como persona. Con historias. Con tiempo. Con pausas. No se trata de que me incluyan. Se trata de que me miren. Y si no pueden, si no saben cómo, también está bien. Yo me estoy mirando por primera vez en mucho tiempo. Con amor. Mamá. No la envié enseguida. La guardé un día entero. La leí en voz alta. Lloré un poco. No de tristeza. De liberación. La tarde siguiente, la puse en el buzón. Una copia para cada uno. No esperé respuesta. En cambio, me concentré en otra cosa. Volví al restaurante de Ernesto. Esta vez me recibió con una sonrisa más amplia aún. Emilia, tengo una propuesta. ¿Qué te parecería si organizamos una noche de lectura en el restaurante? Mujeres contando sus historias. Con voz propia. Lo miré sorprendida. ¿Y por qué pensaste en mí? Porque vos ya contaste la tuya sin decir ni una palabra. Te sentaste. Te quedaste.
Sostuviste tu espacio. Y eso es contar mucho. Me reí. No sabía qué decir. Vamos a hacerlo, dije. Pero con una condición, que no sea para aplaudirnos, sino para reconocernos. Fijamos una fecha. Me dio un cartel para que pusiera en el centro cultural, en la librería, incluso en la panadería del barrio. Historias servidas en voz alta. Mujeres que se sientan, hablan y florecen. Volví a casa con un entusiasmo que no sentía desde hacía años. Pegaba los carteles y me sentía viva. No solo porque algo se estaba organizando, sino porque ya no me escondía detrás de otros nombres. Ese mismo sábado, mi hija me llamó. Había recibido la carta. Mamá, no sé cómo responderte. No hace falta que respondas. Solo que me escuches. Te escucho, dijo. Y me da vergüenza decir que no te había visto. No te culpes. Solo, no me dejes fuera otra vez. ¿Puedo ir a esa lectura? Sonreí. No lo esperaba. Pero me emocionó. Claro que sí. No como hija. Como mujer que escucha a otra. Esa noche dormí con la ventana abierta, el cuaderno en la mesita, y una certeza nueva en el cuerpo. No quiero ser reconocida por lo que serví. Quiero ser recordada por cómo me senté. Por cómo hablé. Por cómo me quedé. Llegó el día de la lectura. El restaurante se preparó distinto. Las mesas estaban dispuestas en círculo, sin jerarquías. Una lámpara suave colgaba en el centro, y en cada plato, en vez de cubiertos, había una hoja en blanco y un bolígrafo. Ernesto se encargó de cada detalle. En la entrada, un cartel hecho a mano decía: Aquí se sirve palabra caliente. Pase, si quiere escuchar. Cuando llegué, las primeras mujeres ya estaban sentadas. Reconocí a algunas del barrio, a otras no. Beatriz llegó poco después, con una carpeta entre las manos. Llevaba una blusa color coral y un perfume sutil que me recordó a las meriendas de mi infancia. ¿Lista?, me preguntó, como si fuéramos a saltar de un trampolín. Más que lista, respondí. Estoy presente. Mi hija también vino. Se sentó al fondo. Me sonrió al entrar, con ese gesto que no necesita explicación. La miré con ternura. Era raro verla allí, no como hija, sino como mujer. Como testigo. Como oyente. Ernesto abrió la noche con una frase breve. A veces, el plato más necesario es el que nunca nos sirvieron, el de la palabra. Después, me cedió el espacio. Caminé hasta el centro con mi cuaderno. El mismo donde escribí la frase de la servilleta. Lo abrí. Miré alrededor. Respiré hondo. Y leí. Me llamo Emilia. Tengo 61 años. Y durante mucho tiempo, fui el respaldo de muchas mesas. Serví comida, consejos, pañuelos, tiempo. Siempre en los márgenes. Siempre en voz baja. Un día, llegué a una cena familiar y no había silla para mí. Nadie me hizo lugar. Nadie notó el hueco. Así que me fui al bar. Y allí, un antiguo alumno me dijo: su mesa está lista. No era un gesto de cortesía. Era una reparación. Esa noche, por primera vez, me senté sin permiso. Y ya no me levanté. Al terminar, hubo un silencio largo. Pero no incómodo. Era ese tipo de silencio que envuelve. ¿Qué acompaña? ¿Qué dice? Te escuchamos, sin abrir la boca. Luego, una a una, otras mujeres compartieron sus textos. Historias de maternidades invisibles, de amores tardíos, de hijas que cuidaron a sus madres sin que nadie lo notara. Una de ellas, Carmen, leyó sobre cómo se miró en el espejo después de una década de cuidar a su marido enfermo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Beatriz leyó algo que me estremeció. Toda mi vida fui buena vecina, buena esposa, buena madre. Pero nunca nadie me preguntó si yo era buena conmigo.
Hoy, empiezo a preguntármelo. Después de cada lectura, no había aplausos. Solo miradas. Manos que tocaban otras. Un leve asentir de cabezas. Era más potente que cualquier ovación. Al terminar la ronda, mi hija se acercó. No dijo mucho. Solo me abrazó. Pero no fue un abrazo apurado. Fue un abrazo entero. Uno que decía, te veo. Uno que sostenía. No sabía, mamá, susurró. No sabía cuánto callabas. Yo tampoco lo sabía, le respondí. Hasta que empecé a hablar. Esa noche, volví a casa con el corazón lleno. No de palabras. De presencia. Encendí la lámpara de mi mesa de noche. Escribí en el cuaderno. Mi voz no tembló. Y eso no fue un acto de valentía. Fue un acto de memoria. Me acordé de mí. Miré por la ventana. El cielo estaba limpio. Las luces de la calle parecían más suaves. Y entendí que, en esa noche de mujeres que hablaron en voz alta, no solo compartimos historias. Compartimos un lenguaje que no necesita traducción, el de estar. Al día siguiente de la lectura, me desperté con el cuerpo liviano. No como quien descansa bien, sino como quien se deshace de un peso que llevaba tanto tiempo encima que ya lo creía propio. Preparé mi desayuno sin prisa. Café, tostadas con aceite de oliva y tomate. El sol entraba por la ventana y bañaba la mesa de la cocina. Me senté sola, sí, pero con una compañía nueva, yo misma, sin el eco de la espera. Revisé el celular sin apuro. Entre los mensajes, había uno de Ernesto. Gracias por tu voz, Emilia. Anoche fue algo más que un evento. Fue una siembra. Y uno de Beatriz. Sigo temblando un poco. Pero es un temblor bueno. Como cuando algo se mueve adentro después de estar mucho tiempo quieto. Sonreí. Luego, abrí el cuaderno y escribí. No todas las revoluciones hacen ruido. Algunas apenas abren la puerta de una casa silenciosa y dicen, aquí estoy, punto. Poco después, tocaron el timbre. Era mi hija, sin avisar. Llevaba una bolsita con medialunas y una expresión suave en la cara. ¿Te molesta si desayuno con vos? Negué con la cabeza y le serví una taza. Nos sentamos sin hablar demasiado. A veces, el amor empieza a reconstruirse en los gestos más sencillos. Después de un rato, me dijo. Anoche, cuando leíste, me di cuenta de cuántas veces te traté como si estuvieras garantizada. Como si siempre ibas a estar. Como si no necesitaras también ser abrazada. Durante años yo también me traté así, le respondí. Me puse al final de la lista. Me dije, primero los otros. Después, si queda algo, vos. ¿Y ahora? Ahora, me pongo en la mesa. No al centro. Pero sí con nombre y con plato. Lloró en silencio. La abracé. Y sentí que ese abrazo ya no era de hija a madre, ni de madre a hija. Era de mujer a mujer. 2 generaciones cruzando un puente hecho de verdades tardías. Más tarde, decidí salir a caminar. Crucé por la feria del barrio. Me detuve en un puesto de libros usados. Allí, entre novelas viejas y enciclopedias polvorientas, encontré un ejemplar de La tregua, de Benedetti. Justo ese que Ernesto había mencionado cuando me reconoció en el restaurante. Lo compré. No porque no lo tuviera. Sino porque sentí que ese ejemplar, justo ese, me estaba esperando. Al llegar a casa, escribí en la primera página. Para, Ernesto. Porque a veces, los alumnos también le recuerdan a los maestros cómo volver a sentarse. Lo envolví con cuidado y lo llevé al restaurante esa misma tarde. Él no estaba, pero se lo dejé al encargado, con una nota. Caminando de regreso, pensé en todo lo que se había movido en tan poco tiempo. En cómo había pasado de ser la mamá de o la señora de a volver a ser, simplemente, Emilia. No una Emilia perfecta, ni nueva.
Una Emilia despierta. Esa noche, Beatriz me mandó un audio. No paro de pensar en todo lo que no dije durante años. En lo que me callé por miedo, por conveniencia, por educación. ¿Te das cuenta de lo que hicimos anoche? Le respondí. Sí. Hicimos ruido sin levantar la voz. Me senté a escribir una nueva entrada en el cuaderno. Las mujeres que se callaron durante años no son débiles. Son volcanes. Solo que aprendieron a contener la lava. Pero el día que abren la boca, nacen montañas. Y antes de dormir, me miré en el espejo. No busqué arrugas. No quise ver cuánto envejecí. Solo me miré a los ojos. Y me dije, en voz baja. Gracias por no haberte ido del todo. Habían pasado 2 semanas desde la noche de lectura en el restaurante. En ese tiempo, algo curioso empezó a ocurrir. Mujeres que no conocía me detenían en la calle, en la panadería, en la fila del supermercado. Algunas me decían solo, gracias, otras me pedían el nombre del próximo encuentro. Otras, las más tímidas, bajaban la voz y decían. Yo también tengo cosas para contar. Y yo les respondía siempre lo mismo. Entonces ya tenés el primer renglón. Un martes por la tarde, me llamaron del centro cultural del barrio. Una mujer joven, Sofía, me explicó que estaban organizando una serie de encuentros intergeneracionales, y que alguien, creo que Ernesto, les había hablado de mí. Queremos que coordines un taller, Emilia. Nada formal. Solo un espacio donde mujeres mayores puedan escribir, leer, recordar. ¿Te animas? No lo dudé. Nos reunimos 2 días después en una sala modesta del centro. Había 20 sillas en círculo, una pizarra blanca y una mesa con té, galletas y cuadernos vacíos. Al principio, llegaron solo 5 mujeres. La más joven tenía 58, la mayor, 79. Todas venían con ese gesto de quien no espera gran cosa, pero que igual se dio la oportunidad. Me presenté sin títulos. Soy Emilia. No soy escritora. Pero escribo. No soy psicóloga. Pero escucho. No soy guía. Solo sé quedarme sentada con las otras sin apurar sus palabras. Esa primera tarde fue tibia. Hablamos poco. Pero los ojos decían más que las bocas. Al final, una de ellas, Clara, me dijo. Yo vine solo a mirar. Pero creo que quiero quedarme. Nunca escribí nada. Pero tengo mucho por decir. Entonces ya empezaste, le respondí. Las semanas siguientes, el círculo creció. Llegaron mujeres con bastones, con cicatrices, con nietos que las acompañaban hasta la puerta. Algunas traían cartas no enviadas. Otras, diarios antiguos. Una, incluso, trajo una receta con una historia de amor escondida entre cucharadas de azúcar y harina. Un jueves, Beatriz vino con un cuaderno nuevo. Hoy escribí algo distinto, me dijo. No sobre lo que me dolió, sino sobre lo que aprendí de mí cuando ya nadie me miraba. Y leyó algo tan bello, que anoté un fragmento en el margen de mi propio cuaderno. Me di cuenta de que la soledad no era abandono. Era espacio. Y que el silencio no era castigo. Era terreno fértil. Ese día, al cerrar la ronda, dije algo que no había planeado. Todas nos pasamos años esperando turno para hablar. Esperando que alguien nos diga, ahora sí, podés contar lo tuyo. Pero, ¿y si ya es hora de dejar de esperar? ¿Y si, en vez de pedir permiso, simplemente hablamos? Hubo un murmullo de asentimiento. Un brillo en los ojos. Un temblor. Esa noche, al volver a casa, abrí el cuaderno y escribí. No quiero heredarles a mis nietas la costumbre de callarse. Quiero dejarles palabras escritas con las manos arrugadas y el corazón en alto. Luego, preparé una cena simple. Pan, sopa caliente, una copa de vino. Me senté en la mesa como siempre, sola pero acompañada por mi voz. Y entonces pensé, ¿qué pasaría si esto se contara más allá de este barrio?
Si no solo las mujeres de aquí supieran que no están solas. Al día siguiente, llamé a Ernesto. Tengo una idea, le dije. ¿Y si grabamos las lecturas? ¿Y si las subimos a algún lado? Para que otras mujeres escuchen. Para que no crean que ya es tarde para contar lo suyo. Hubo un silencio. Emilia, dijo él. Me parece hermoso. Contá conmigo. Colgamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo nuevo, algo grande, estaba naciendo no desde un lugar de carencia, sino de abundancia. No porque ahora tuviera más. Sino porque, al fin, había dejado de entregar todo sin dejarme nada. Grabar las lecturas fue más fácil de lo que imaginé. Ernesto consiguió un micrófono, su sobrino, un adolescente callado, pero con habilidades técnicas sorprendentes, se ofreció a filmar y editar. Nos reunimos una vez por semana en una sala del restaurante, en silencio, con respeto, con emoción contenida. Las mujeres llegaban con sus textos, sus voces trémulas y sus carpetas gastadas. Algunas traían hojas dobladas con olor a naftalina. Otras, pantallas de celular con notas escritas de madrugada. Ninguna tenía experiencia en hablar frente a cámara. Pero todas traían historias que ardían. Una de ellas, Marta, leyó una carta que había escrito a su madre 30 años después de su muerte. Fue tan honesta, tan desgarradora, que el silencio que quedó al final se sintió como un abrazo colectivo. Nadie se movía. Nadie respiraba fuerte. Era como si todas estuviéramos cuidando esa voz que recién se animaba a salir. Después de cada lectura, tomábamos té, conversábamos, nos reíamos de nosotras mismas. Y luego, como ritual, cada una firmaba un cuaderno común con una frase que había dicho esa noche. Lo llamamos el libro de los nombres recuperados. Publicamos los primeros vídeos en una página simple. Al principio, no los veía nadie. Luego, una nieta compartió el de su abuela en sus redes. Después, una maestra jubilada lo mandó a su grupo de exalumnas. Y una tarde, mientras colgaba la ropa, recibí una llamada desconocida. ¿Usted es Emilia? Dijo una voz dulce. Vi una lectura de una mujer que hablaba de cuando la dejaron sola en la sala de espera de una clínica. Y me vi a mí. Quiero participar. ¿Todavía puedo? Y así, sin darnos cuenta, la ronda creció. Una tarde, Beatriz me miró mientras ordenábamos las sillas después de una grabación. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Lo que estamos haciendo, corregí. No, Emilia. Vos abriste la puerta. Nosotras entramos porque vos encendiste la luz. Me quedé en silencio. Esa noche, me senté a escribir. Pensé que necesitaba volver a tener una silla en la mesa de mi familia. Pero entendí que mi voz podía construir otras mesas, más grandes, más hondas, donde todas comemos algo que nos nutre, la escucha. Semanas después, mi nieta mayor, Clara, me mandó un mensaje por WhatsApp. Abu, en el colegio nos pidieron escribir sobre una mujer que admiramos. Y yo escribí sobre vos. Le pedí que me lo leyera. Me llamó. Su voz, de adolescente inquieta, se volvió firme mientras leía. Mi abuela se llama Emilia. Tiene 61 años y escribe cosas que otras mujeres leen y lloran. No porque sea famosa, sino porque dice lo que nadie dice. Cuando era chica, yo pensaba que las abuelas servían para cocinar y cuidar nietos. Ahora sé que también pueden ser faro. Y micrófono. No, lloré. O tal vez sí. Pero fue una lágrima sin peso. Una lágrima que no dolía. Qué agradecía. El domingo siguiente, mis hijos me invitaron a almorzar. Esta vez, no fui la última en llegar. Y cuando entré al restaurante, ya había una silla esperándome. No en la cabecera. Pero no importaba. Porque ahora sabía que mi voz no dependía de una ubicación. Durante la comida, mi hijo mayor me preguntó: ¿y qué te gustaría que hiciéramos para tu próximo cumpleaños, ma? Pensé. Y respondí: quiero una ronda. Como las de mis talleres.
Nada de regalos. Quiero que cada uno diga algo que nunca dijo. Que cuente algo que aún no contó. Se rieron. Pensaron que bromeaba. Pero mi nieta, Clara, me miró seria. Yo lo haría. Porque hay cosas que nunca dije y quiero que vos las sepas. Y allí supe, con certeza, que el silencio que tanto me rodeó durante años, había empezado a quebrarse. No a gritos. No con escándalos. Con palabras verdaderas. Con espacios creados desde el amor. Esa noche escribí. Una mesa no se mide por cuántos platos hay, sino por cuántas voces caben. Y en la mía, hoy, caben todas las que fui, y todas las que están por venir. Era una noche de otoño, una de esas en que el aire parece acariciar la piel. Habíamos organizado una lectura especial en el restaurante. No era una más. Era el cierre de un ciclo, una especie de celebración íntima de todo lo que se había dicho, escuchado y escrito desde aquel primer encuentro. Ernesto, como siempre, preparó todo con delicadeza. Las mesas estaban dispuestas en semicírculo. En el centro, una silla vacía, simbólica. La llamamos la silla de las que aún no pudieron hablar. Y cada vez que alguien leía, miraba de reojo esa silla, como recordando a su propia versión silenciada. Esa noche, yo no iba a leer. O al menos, eso creía. Pero cuando Beatriz terminó su texto, una pieza profundamente luminosa sobre aprender a quererse frente al espejo, se levantó, caminó hacia mí y me tendió su cuaderno. Hoy, lee vos, Emilia. Lo que quieras. Pero no te vayas sin decir lo que aún no dijiste. La miré. No tenía nada preparado. Pero abrí mi cuaderno y comencé a leer algo que había escrito días antes, sin saber para qué. Mi nombre es Emilia. Fui madre, maestra, esposa, viuda, abuela. Pero también fui muchas veces invisible. Fui esa mujer que todos saludaban con afecto, pero a la que nadie le preguntaba cómo estaba de verdad. Me senté en mesas donde sobraba comida, pero faltaba escucha. Me reí sin ganas, serví sin ser vista, callé por educación. Pero un día no hubo silla para mí. Y me dolió. Me dolió como quien descubre que no está donde creía. Así que caminé al bar. Y un exalumno me dijo, su mesa está lista. No era solo una frase. Era una invitación a volver a ocuparme. Desde entonces, no me bajé más de esa silla. No porque me crea más que nadie. Sino porque entendí que ya no quiero vivir de pie, esperando turno. Y hoy, en esta ronda, quiero decirles algo. No esperen a quedarse sin voz para darse cuenta de que tienen algo que decir. Nadie aplaudió. No hacía falta. Lo que hubo fue ese silencio denso, lleno, como el que precede a una decisión importante. Luego, una mujer nueva, Luisa, se llamaba, pidió la palabra. Leyó un poema que había escrito la misma mañana. Era breve, pero feroz. Hoy me levanté y no puse agua para nadie más. Hoy me serví a mí. Y el mundo no se derrumbó. Nos reímos. Lloramos. Nos abrazamos. Y entonces, sucedió algo inesperado. Ernesto apagó las luces, dejó una sola vela encendida en el centro de la sala, y pidió que cada una dijera una palabra que antes no se animaba a pronunciar en voz alta. Yo dije, deseo. Beatriz dijo, autonomía. Luisa dijo, rabia. Clara, mi nieta, que esa noche había venido a escondidas con su amiga, dijo, futuro. Y ahí comprendí que esa ronda no era solo nuestra. Que lo que estábamos haciendo, con humildad, con torpeza, con valentía, era dejar un puente. Un lenguaje que nuestras hijas y nietas iban a poder usar para no repetir el silencio. Al final, apagamos la vela. Nadie se fue enseguida. Nos quedamos conversando, acomodando sillas, guardando cuadernos. Esa noche, al llegar a casa, escribí algo que me costó poner en palabras. Hoy no quiero que me recuerden como la mujer que soportó en silencio. Quiero que digan, ella habló. Ella encendió algo en nosotras. Porque lo que no se nombra, se repite.
Y yo ya no quiero repeticiones. Quiero legado. Y al cerrar el cuaderno, supe que a esa historia le quedaba solo una página más. Hoy cumplo 62. No hay globos, ni torta con velitas, ni canciones desafinadas alrededor de una mesa larga. Hay café recién hecho. Hay un cuaderno abierto. Hay sol entrando por la ventana. Y hay algo que nunca supe nombrar, hasta ahora, plenitud. Mi hija me llamó temprano. Feliz cumpleaños, ma, ¿querés que pasemos a verte más tarde? Si tienen ganas, sí. Pero si no, tranquila. Hoy no necesito demostraciones. Solo verdades. Se quedó en silencio un segundo. Gracias por eso, mamá. Porque ahora sé que puedo venir sin presión. Y que igual vas a estar. Después llamó Clara. Abu, te hice un regalo. Está en tu mail. Es un audio. Un poema que escribí después de escucharte la otra noche. Lo abrí. Su voz temblaba un poco. Pero cada palabra era firme. Y al final, decía. Porque vos te sentaste, yo sé que puedo hablar. Porque vos hablaste, yo sé que no tengo que pedir permiso. Porque vos te quedaste, yo sé que no estoy sola. Lloré. Esta vez sin miedo a que me vieran. Más tarde, Beatriz vino con flores. Tulipanes. Nunca lo había dicho, pero eran mis favoritas. No traje regalos, dijo. Traje compañía. Nos sentamos en el balcón. Tomamos mate. Hablamos de nada y de todo. Del tiempo, de los huesos que crujen, de los hombres que ya no extrañamos, de los sueños que todavía quedan. ¿Sabes, Emilia? Me dijo al irse. Hay algo que me regalaste sin darte cuenta. Me hiciste querer quedarme más tiempo en esta vida. Esa frase se me quedó en el pecho como un abrigo. Al anochecer, caminé hasta el restaurante. No porque hubiera un evento. Solo porque quería estar allí. Ernesto me vio desde la cocina. Me saludó con la mano. Se acercó después. ¿Querés tu mesa de siempre? No. Hoy quiero sentarme en otra. Cualquiera. Porque ahora sé que todas pueden ser mías. Me reí. Él también. Me sirvió una copa de vino blanco. Me dejó sola, como sabía que me gustaba a veces. Y allí, mientras la ciudad bajaba el ritmo, mientras los cubiertos tintineaban en otras mesas, mientras la noche se acomodaba sobre mis hombros como una manta tibia, escribí la última página de mi cuaderno. Esta historia no termina con reconciliaciones dramáticas, ni con ovaciones. Termina con una mujer que aprendió a estar. Que caminó hacia su mesa cuando nadie la llamó. Que se sentó. Que habló. Que escuchó. Y que, al final, comprendió que el lugar nunca se lo tienen que dar. El lugar se construye, palabra por palabra, paso a paso, silencio a silencio. Hoy, ya no espero. Hoy me pertenezco. Cerré el cuaderno. Brindé conmigo misma. Y supe, sin ninguna duda, que esta fue la historia más hermosa que alguna vez conté. Porque fue mía.